El 5 de mayo, un querido amigo mío se quitó la vida. Ese día estuve allí con la policía y algunos otros amigos. Fue un día muy duro para todos nosotros, y el dolor todavía me toca profundamente. Ahora, déjame contarte la historia. A medida que los fríos días de finales de octubre dieron paso a noviembre, comencé a salir con una chica llamada Natalia. Su desagradable personalidad coincidía perfectamente con su nombre simple. Natalia era todo un personaje. Era demasiado ruidosa. No era graciosa y constantemente estaba en redes sociales, intentando aprender los últimos bailes de moda. Nuestra primera cita fue en un partido de fútbol americano de la escuela secundaria. Al principio, ella dudaba en acompañarme al puesto de snacks porque parecía extrañamente cautelosa conmigo. Pero a medida que avanzaba el juego, de repente se aferró a mi lado. Su comportamiento era errático e impredecible. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Esa noche, mientras intercambiábamos mensajes de texto, me presionó para que hablara sobre la muerte de mi amigo y cómo me había afectado. Normalmente soy una persona de corazón abierto, pero apenas la conocía, lo que me hizo dudar. Eventualmente compartí mis sentimientos con ella. Más tarde ella comenzó a expresar pensamientos oscuros, diciendo que nadie la extrañaría si ella desapareciera. A medida que mi ansiedad aumentaba, luchaba por responder. En un momento de pánico le aseguré que era necesaria. Incluso llegué a decirle te amo, desesperadamente mientras su estado de ánimo se intensificaba. Esa debería haber sido una clara advertencia, pero desearía haberlo visto antes y haber terminado las cosas después del juego. Sin embargo, pensando que podría ser suicida, me sentí atrapado. Pretendí gustarle un poco más. El baile de bienvenida de nuestra escuela se acercaba y la invité a acompañarme. Pero luego una noche ella se escapó. Su amiga me envió un mensaje de texto, diciendo que Natalia estaba amenazando con acabar con su vida. Estaba furioso. La llamé, exigiendo saber dónde estaba. A pesar de mis amenazas de llamar a la policía, ella me rogó que no lo hiciera. Conduje frenéticamente, acelerando por cada calle. Ella me dijo que estaba en un acantilado, considerando saltar. Mi enojo mezclado con miedo. Me encontré llorando y gritando incontrolablemente. Me sentí entumecido mientras corría hacia ella, solo para encontrarla cerca de una mujer que simplemente estaba tratando de mover un búho de la carretera. Me detuve bruscamente y salí corriendo, suplicando a la mujer que me ayudara a localizar a Natalia. Encontré a Natalia cerca de los árboles y tuve que sacarla de un zanja, prácticamente obligándola a entrar en mi coche. De repente, ella cambió de la desesperación a la ira, acusándome furiosamente de estar loco y pateando el respaldo de mi asiento sin cesar. Esa noche, confié en mi mamá. Quería terminar con Natalia, pero no estaba seguro de cómo proceder. Casi me decidí a hacerlo, pero tenía mucho miedo. ¿Y si la dejaba y ella se hacía daño? Siempre estaba en mi mente. Me preocupaba por ella todo el tiempo. Sus amigos también vinieron tras de mí, causando problemas y disfrutando del drama como leones hambrientos desgarrando una presa fresca. Eventualmente, reuní suficiente coraje y terminé con ella cuando sentí que era el momento adecuado. Finalmente me sentía bien, me sentía fuerte. Estaba a cargo nuevamente. Incluso me enfrenté a ella cuando me llamó malos nombres y me acusó injustamente. Le dije que me estaba manipulando y lo terrible que eran sus amigos de dos caras. Le expliqué lo torcida que era su visión de la realidad. Todo esto surgió mientras también tenía problemas con otro supuesto amigo, Gastón. Resultó que Natalia y Gastón no solo estaban jugando conmigo y con la cabeza de mis amigos, sino que estaban juntos en secreto mientras yo todavía salía con Natalia. Mis amigos y yo decidimos cortarlos de nuestras vidas. Gastón desapareció, pero Natalia seguía causando problemas. Envió a sus amigos a fastidiarnos. Mi amiga Lucía, la única otra chica de nuestro grupo, resultó gravemente herida por ellos. No pude soportarlo más. Le conté todo al director de la escuela, esperando que la mantuvieran alejada de mí y de mis amigos. El acoso estaba empeorando. Comenzó con mensajes desagradables en Instagram y escaló a ellos grabando nuestras conversaciones y usándolas como chantaje. Incluso intentaron arruinar mi nueva relación con Selena, una chica de mi clase de historia. La escuela no hizo mucho. Solo les dijeron que se detuvieran y extrañamente me dijeron que yo también me detuviera, aunque no había hecho nada malo. Seguí su llamado consejo y dejé de responder.
Siempre que Natalia nos acosaba, la bloqueaba o la hacía quedar en ridículo si sucedía en persona. Eventualmente se dieron cuenta de que ya no podían afectarnos, pero luego comenzó el confinamiento, y las cosas se pusieron realmente mal de nuevo. El acoso aumentó porque sabían que no podían meterse en problemas en la escuela. Incluso recibí fotos mostrando a Natalia y Gastón siendo inapropiados durante videollamadas. Ella actuaba de manera muy inapropiada, exhibiéndose. Me sentía enfermo por dentro. A medida que se acercaba el primer aniversario de la muerte de nuestro amigo, esperaba que la tristeza los hiciera detener sus crueles juegos. Pero por supuesto, no lo hicieron. Anoche, alrededor de la 1 a.m., recibí un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje decía que era repugnante y feo. Seguí preguntando quién era, aunque en el fondo tenía una sospecha. Me lanzaron insultos y yo respondí, mostrando que no me dejaría intimidar. Cuando pregunté de nuevo quién era, respondieron: alguien que te odia. Dije que ni siquiera los conocía y que debían estar bastante miserables para estar enviando mensajes de odio a la 1 a.m. Luego enviaron un mensaje: sé quién eres. Los desafié. Entonces, ¿quién soy? Respondieron con mi nombre, escrito perfectamente, algo raro. Continuaron con acusaciones. ¿Por qué me golpeaste? Arruinaste mi vida. La gente pensaba que mis padres me maltrataban. Luego, de repente, cambiaron de tono diciendo que me amaban y querían que fuera su esposa. Y extrañamente me llamaron gay. Nada de esto tenía sentido, y realmente estaba asustado. Su comportamiento era errático y aterrador. Las cosas empeoraron aún más cuando dijeron que sabían dónde vivía, y describieron mi casa en detalle. Agarré un bate de béisbol que estaba al lado de mi cama, y bajé corriendo a revisar las ventanas. Afuera estaba completamente oscuro. Mis instintos me gritaban que luchara o huyera. Mientras miraba en la oscuridad en busca de algún movimiento, mi teléfono vibró. Dijeron que estaban en mi patio trasero. Tratando de mantener la calma, respondí al texto, pero en realidad estaba entrando en pánico. Me apresuré a las ventanas traseras, pero aún era demasiado oscuro para ver algo. Sabía que tenía que llamar a la policía. Pronto llegaron 2 coches de policía. Mis padres y yo nos quedamos despiertos más tarde, hablando con los oficiales. Les mostré los mensajes de texto, y preguntaron si alguien me había amenazado antes, o si había hecho algo que pudiera llevar a esto. Fue entonces cuando mencioné a mi ex desequilibrada. Después de que la policía se fue, recibí otro mensaje de texto diciendo que era aburrido y que iban a bloquearme. Quizás la presencia de la policía los asustó, o tal vez perdieron interés porque ya no reaccionaba. De cualquier manera, había escalado demasiado. Seguiré actualizando si sucede algo más, pero espero que si algo más ocurre, finalmente sea el fin de esto. Cuando tenía 18 años conocí a Alex en línea. Al principio parecía interesante, pero pronto mostró su verdadera naturaleza. Alex era una persona aterradora. Siempre quería controlarme y se enojaba mucho por cosas pequeñas. Me lastimó de muchas maneras y parecía disfrutar causando dolor. Intenté dejar a Alex muchas veces. Estaba muy asustada e infeliz. Nuestra relación solo duró 1 año, pero se sintió mucho más largo debido al miedo. Cada vez que intentaba irme, Alex amenazaba con lastimarme a mí y a mi familia. Me arrastraba de vuelta a casa, me lastimaba y decía que haría cosas peores si intentaba irme de nuevo. Incluso dijo que terminaría con su vida si lo dejaba. Me seguía a todas partes, haciéndome sentir atrapada. Un día decidí que había tenido suficiente. No iba a volver con él, pasara lo que pasara. Comenzó a llamar a mi lugar de trabajo todo el tiempo, causándome problemas. Hizo lo mismo en mi casa, así que tuve que desconectar el teléfono. Luego me envió un mensaje de texto diciendo que terminaría su vida si no volvía con él. Pero esta vez, no cedí. En cambio, llamé a su madre en su trabajo y le conté todo. Ella habló con él, y luego me dijo que debía haberlo malinterpretado porque él parecía estar bien. Sentí que había hecho todo lo que podía. Le advertí que si amenazaba su vida nuevamente, llamaría a la policía para que lo revisara. Al día siguiente, Alex me llamó de nuevo. Ignoré la llamada. Llamó de nuevo y la ignoré una vez más. Luego escuché el ruido fuerte de su auto afuera. Revisé mi teléfono y ahí estaba él, llamando de nuevo. No respondí y miré a través de las persianas.
Al principio pensé que solo estaba asustada y escuchando cosas, pero no. Alex realmente estaba fuera de mi casa. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez lo contesté, esperando que simplemente se fuera. Me pidió que saliera. No quiero verte, le dije firmemente. Solo sal por unos minutos, por favor. Alex intentó sonar amable. ¿Por qué no puedes dejar de llamarme y aparecer en mi casa? ¿No puedes respetar mis deseos? Le pregunté, aunque sabía que realmente no respondería. Me siento mal por todo. Hice algo para ti antes de que termináramos. Por favor, solo sal por unos minutos para que pueda disculparme y luego me iré. No volverás a saber de mí, suplicó Alex. Dudé. No sé, no confío en ti, respondí observándolo desde detrás de la ventana. Todavía estaba sentado en su auto mirando hacia la casa. Prometo, dijo sonando algo creíble. Manejé todo este camino para darte lo que hice y solo para despedirme adecuadamente, dijo Alex tratando de sonar triste y sincero. En ese momento, aún era joven, y no quería lastimar sus sentimientos, aunque debería haber sabido mejor. Me sentí culpable por no querer salir después de que había conducido 40 minutos para verme. Está bien, solo unos minutos, dije claramente. ¿Y prometes que no intentarás hacerme volver? Él prometió. Así que salí afuera. Abrí la puerta del lado del pasajero y me senté, dejando la puerta bien abierta. Hizo un chiste, diciendo que debía pensar que iba a secuestrarme. Solo quiero el espacio extra para las piernas, le dije. Había traído un ramo de flores y algunos DVD de mi programa de televisión favorito que había hecho para mí. Justo cuando empezábamos a hablar sonó mi teléfono. Sabía que no debería haberlo contestado. Era un compañero de trabajo llamando, pero lo hice de todos modos. Alex escuchó que era un hombre al otro lado de la línea. Vi por el rabillo del ojo cómo reaccionó cuando escuchó la voz del hombre. Después de colgar, la cara de Alex se volvió muy enojada. Comenzó a hacerme preguntas sobre quién había llamado, pero antes de que pudiera responder, de repente pisó el acelerador y aceleramos por la calle, con mi puerta aún abierta. Metí las piernas dentro del auto, gritándole que se detuviera, pero él no parecía escucharme. Intenté saltar cuando disminuía la velocidad en los cruces, pero él agarraba mi ropa para mantenerme dentro, y comenzaba a hacer giros bruscos para cerrar mi puerta. Una vez que logró cerrar la puerta, intenté abrirla nuevamente, pero él la mantenía bloqueada. Condujo más y más rápido, haciendo peligroso que intentara saltar del auto. Ya estaba oscureciendo. Aceleró por las calles de nuestra ciudad, muy por encima del límite de velocidad. Esperaba que un policía lo notara y nos detuviera, pero nadie lo hizo. Pronto, estábamos en la autopista. Mi corazón latía fuerte. En la autopista, podía ir aún más rápido y llevarme a donde quisiera. Solo tomó 3 minutos llegar a la autopista a la velocidad que iba, mientras yo intentaba desesperadamente salir del auto. Una vez en la autopista, condujo aún más rápido, más de 160 kilómetros por hora. Mantuve mis ojos en el velocímetro. Era demasiado rápido para saltar de un auto en movimiento en una autopista ocupada en la oscuridad. Otros autos pasaban zumbando, y no me verían a tiempo. Todavía tenía mi teléfono, así que intenté marcar al 911. Escondí mi mano al lado del asiento, lejos de Alex, pero él se dio cuenta y comenzó a conducir de manera errática, tratando de arrebatar mi teléfono. No sé cómo logró obtenerlo porque estaba sosteniéndolo tan fuerte como podía. Arrebató el teléfono, bajó la ventana, lo lanzó afuera. Luego subió la ventana y dijo con voz fría: «Si no puedo tenerte, entonces nadie podrá». Esas palabras me hicieron sentir un escalofrío. Sentí como si estuviera en una película de terror, y Alex era el villano que se había vuelto loco. En ese momento me di cuenta de la gravedad de la situación. Alex estaba fuera de control, y sentía que no tenía salida. Comencé a gritar pidiendo ayuda y a golpear las ventanas, pero Alex las había tintado tan oscuramente que dudaba que alguien pudiera verme incluso si no hubiera estado tan oscuro afuera. Mientras pasábamos junto a otros autos, la gente dentro parecía no notar la pesadilla que ocurría en mi coche. Me sentí derrotada, pero seguí pensando una y otra vez en cómo podría sobrevivir a esto. Decidí dejar de mostrar miedo y luchar, porque parecía que la única manera de sobrevivir era jugar según los pensamientos retorcidos de Alex. Alex tenía un amigo llamado José con quien era muy cercano. Sabía de antes que José había huido de otro lugar porque estaba en problemas por algo muy malo.
Alex estaba tomando la ruta hacia la casa de José, y sabía que si llegábamos allí, José haría lo que Alex pidiera, sin hacer preguntas. José y yo nos llevábamos bien, pero siempre se pondría del lado de Alex. Rápidamente pensé en un plan. Le dije a Alex que lo amaba y que deseaba que pudiéramos estar juntos, pero que sus acciones hacían difícil creer que le importaba lo que yo quería. No había usado esa razón antes para querer dejarlo porque nuestros problemas eran mayores que eso, pero esperaba que le diera a Alex algo de esperanza y lo calmara. Mencioné las flores y los DVD, diciendo que me hacían pensar en darle otra oportunidad, pero su negativa a llevarme a casa cuando se lo pedí, me hizo dudar de todo nuevamente. Alex tomó la salida hacia el lugar de José. Estaba planeando correr tan pronto como nos detuviéramos, gritar y llamar la atención de los vecinos. Seguí hablando con Alex para distraerlo, para que no llamara a José con anticipación. Ellos usualmente hablaban en español, y yo no entendería lo que estaban planeando. Alex pareció suavizarse un poco y preguntó si todavía tenía una oportunidad conmigo si daba la vuelta en ese momento. Intentando no sonar demasiado ansiosa, dudé y luego dije que probablemente podría funcionar, y que dar la vuelta sería un buen comienzo. Alex giró el coche y se dirigió de nuevo hacia la autopista, de regreso a mi casa. El viaje fue tenso. Alex solía ser muy astuto y no quería que adivinara lo que estaba pensando. No recuerdo mucho sobre nuestra conversación en el camino de regreso, pero la mantuve en temas normales, cotidianos, tratando de actuar como de costumbre. Cuando llegamos a mi casa, Alex me dejó abrir la puerta y no intentó impedirme salir. Salí, tomé las flores y los DVD, y le saludé con la mano antes de entrar en mi casa. Una vez dentro, tiré todo a la basura y me desplomé en el sofá, temblando pero aliviada de estar en casa. Al día siguiente fui a la policía y obtuve una orden de restricción contra él. Eventualmente, Alex fue atrapado por otras cosas terribles y fue condenado a muchos años de cárcel. No me sentí completamente segura hasta que supe que estaba tras las rejas. Alex estaba exactamente donde debía estar, y espero nunca volver a verlo. Hace unos 9 meses estaba en un lugar muy oscuro. Estaba luchando mucho para encontrar algún tipo de felicidad o motivación en mi vida. Mi vida social era inexistente. Mi padre tenía cáncer terminal y prácticamente no tenía a nadie que me ayudara. Eso fue hasta que conocí a mi ex, a quien llamaremos Juana. Conocí a Juana en línea en algún tipo de chat grupal e instantáneamente hicimos clic. Era muy divertida y compartíamos muchos intereses. Me sentí atraído por ella inmediatamente y quería hablar con ella todos los días porque en ese momento ella era prácticamente todo lo que tenía. Y finalmente, después de aproximadamente un mes de hablar, decidí hacer la pregunta y eso fue, con mucho, el mayor error que he cometido. Al principio parecía muy normal y agradable, pero con el tiempo, lentamente reveló cosas sobre su pasado que eran bastante oscuras. Como la vez que me contó que su exnovio la había violado, y luego se había salido con la suya e intentó suicidarse. Ahora, he conocido a muchas víctimas de asalto sexual y tengo que decir que todo lo que ella decía simplemente no cuadraba, y siempre cambiaba la historia hasta el punto de que era como una situación de rehenes. Pero en ese momento estaba en un estado mental tan horrible que simplemente lo ignoré y seguí adelante. Rápidamente comenzó a mostrar su verdadero carácter, convirtiéndose en todo lo contrario de la chica que conocí al principio, quien hablaba sobre cómo odiaba absolutamente todas las razas excepto la blanca, y que pensaba que los violadores eran las personas más atractivas. Esto realmente me desanimó, y me sorprendió completamente, como era de esperar. Literalmente todos los días revelaba cosas que eran tan repugnantes y erróneas. Fue alrededor de diciembre cuando rompí la noticia de que mi padre estaba muriendo, y solo le quedaba una semana. Bueno, ella aprovechó la oportunidad y me dijo que su abuelo tenía cáncer y que era mejor dejarlos solos porque ya estaban lo suficientemente estresados. Todos me llamarán un completo idiota porque realmente le creí, y pensé que realmente quería ayudarme, pero qué equivocado estaba. Mi padre falleció 3 días después y yo estaba devastado. Llegó el funeral y estuve allí durante unas 6 horas, reuniéndome con familiares y amigos, y pasando por el proceso. Y mientras yo estaba fuera, ella salió y me engañó con su exnovio, quien luego descubrí que es un delincuente sexual convicto,
y tiene como 23 años o algo así. Teníamos 15 años en ese momento, pero no lo descubrí hasta muchos meses después y no lo creerán. Pero ella en realidad estaba fingiendo ser la novia perfecta de todos los tiempos, además de manipularme e intentar arruinarme. Unos 2 meses después del funeral, la sorprendí engañándome y estaba absolutamente furioso. Me dijo que no era ella quien estaba enviando desnudos, sino que sus amigos tomaron su teléfono, y fueron ellos quienes enviaron los desnudos al chico. Al principio no le creí en absoluto y decidió sacar la carta del suicidio, y me hizo creer que realmente había tomado una sobredosis, y casi inmediatamente intenté contactar a su familia, y alguien tomó el teléfono de Juana, y me envió un mensaje de texto diciendo que habían llamado al 911 y que ella estaría bien. Era extremadamente crédulo en ese momento, lo sé, y como habrán adivinado, estaba llena de mentiras y todo era una mentira. Pero como con muchas cosas, realmente no lo supe hasta meses después. Después del aparente intento de suicidio, decidimos comenzar de nuevo, pero las cosas siguieron igual y aprendí más sobre quién era realmente. Una noche se emborrachó mucho y luego me llamó divagando sobre cosas aleatorias como fetiches, y me dijo que pensaba que sería realmente caliente si tuviera sexo con un cadáver. Y al escuchar eso, pueden imaginar cómo respondí. Colgué inmediatamente, y apenas hablé con ella durante unos 2 días. Eso fue, hasta que me dijo que solo estaba borracha y siempre decía cosas raras como esa. Y por supuesto, siendo totalmente ingenuo, le di otra oportunidad, y esta última oportunidad es donde la situación se descontroló. Llegué a recordar el orden de las cosas o cuándo sucedieron, así que tendré que listar lo que hizo. Se metió en una pelea y tenía moretones por todo el cuerpo, y cuando fue a la escuela estalló en lágrimas y le dijo a todos que yo la estaba abusando físicamente, aunque vivíamos a 1 hora y media de distancia uno del otro, y solo la vi una vez en persona hace más de un mes. Mientras estaba en medio de mi clase de álgebra, mi teléfono estaba explotando completamente, y mi profesor me dejó responderlo para ver qué estaba pasando. Personas al azar me llamaban y luego me acusaban de todo tipo de cosas locas, diciendo que abusé sexualmente de ella y la golpeé. Perdí completamente la cabeza. Estaba gritando a estas personas mientras estaba en clase y recibí muchas amenazas de muerte. Muchas personas me llamaron y me dijeron que me iban a encontrar. Estaba desesperadamente tratando de limpiar mi nombre. Milagrosamente pude convencer a la gente de que no había manera posible de que hubiera hecho esas cosas, porque vivo a más de 1 hora de distancia, y tenía pruebas abrumadoras de que no lo hice. Y cuando Juana se enteró, se volvió completamente loca conmigo durante más de 1 hora. Me llamó y me envió mensajes de texto diciendo cosas terribles, como cómo había fallado a mi padre y cómo era miserable porque mi mejor amigo es negro. Luego admitió todas las cosas malas que había hecho a mis espaldas, como engañarme con su ex violador de 23 años y coquetear con hombres mayores al azar en línea y enviarles desnudos. Finalmente, llegué a mi punto de ruptura y corté todo contacto con ella. Nunca me había sentido tan aliviado en mi vida. Seré honesto. Lloré. Ella me engañó para dejar morir a mi padre solo y soportar sus retorcidas fantasías de necrofilia y asesinato. No puedo creer que lo soporté. Sé que fui extremadamente estúpido durante todo el asunto, pero deben recordar que no estaba en un estado mental adecuado, y dependía mucho de ella para cualquier tipo de felicidad, o lo que pensaba que era felicidad. Aquí estoy, casi 1 año después, con problemas de confianza terribles y me niego absolutamente a abrazar a las personas. No me veo teniendo otra relación con alguien durante mucho tiempo, pero en una nota positiva, estoy mucho mejor ahora. He aceptado la muerte de mi padre y tengo muchos amigos que están aquí para ayudarme. Pero para empeorar las cosas, ahora Juana está embarazada y fue realmente institucionalizada por contarle al consejero escolar todas sus fantasías e impulsos confusos, arruinando efectivamente sus posibilidades de tener algún tipo de vida normal. Así que supongo que al final todo es sobre Juana, y esto termina con un final feliz. Al menos para mí. Si hay algún consejo para darles, es asegurarse de conocer bien a alguien antes de entablar cualquier tipo de relación con ellos. Esto podría controlar su vida. En retrospectiva, contarles a mis padres sobre mi situación habría sido una buena decisión. Podrían haberme ayudado a ver las señales de advertencia que yo ignoraba y quizás haber evitado mucho dolor. Aprendí que es crucial rodearse de personas que realmente te apoyan
y tener la valentía de alejarse de aquellas que te hacen daño, sin importar cuánto creas necesitarlas en tu vida. Con estas experiencias he crecido y aunque todavía tengo problemas para confiar en los demás, estoy trabajando en ello con la ayuda de mis amigos y profesionales. A veces, el camino hacia la recuperación y la felicidad es difícil y largo, pero saber que tienes personas que te apoyan puede hacer todo bastante más fácil. Durante mi primer año en la nueva escuela secundaria, me involucré profundamente en el club de teatro de la escuela, tanto actuando como ayudando con los disfraces. Entre mis compañeros estaba Pedro, un chico notablemente atractivo, que siempre vestía jeans ajustados. Un amigo me compartió que a Pedro le gustaban tanto los chicos como las chicas. Ansioso por conectar, comencé a coquetear sutilmente, compartiendo imágenes y mensajes divertidos con él, y aprovechando cada oportunidad para pasar tiempo juntos. Después de 3 meses de construir lentamente nuestra amistad y mostrar afecto, invité a Pedro a salir el último día de nuestra producción de teatro. Él aceptó. Sin embargo, había un problema serio. Mi madre, con creencias tradicionales fuertes, aceptaba de alguna manera a las personas gay, pero nunca permitiría que tuviera un novio bajo su techo. Así, Pedro y yo mantuvimos nuestra relación en secreto. Inicialmente, no fue demasiado desafiante. Nos encontrábamos para ir al cine o en su casa, pero la tensión comenzó cuando empezó nuestra relación física. Las demandas de Pedro por mi tiempo aumentaron dramáticamente, impulsadas por su constante deseo y frustración. Al principio lo manejé, motivado por la emoción de nuestros encuentros, pero la situación se volvió agotadora. Equilibrar el secreto de mi madre y mantener mi propia vida social se volvió demasiado. Intenté discutir esto con Pedro esperando comprensión. Pareció estar de acuerdo al principio, pero pronto su comportamiento se agrió. Me evitaba en la escuela, pero enviaba mensajes de texto hirientes, mostrando celos por mis amigos. El punto de ruptura llegó un verano cuando estaba en un viaje a Florida. Después de aguantar 9 meses juntos, terminé nuestra relación a través de un mensaje de texto. Sé que no fue la mejor manera, pero solo tenía 16 años. Después de la ruptura, Pedro me bombardeó con llamadas y mensajes durante días. Luego, tan inesperadamente como se detuvo, actuó como si aún fuéramos amigos. Esta frágil paz duró hasta que se reanudaron las clases. Teníamos las mismas clases 4 veces a la semana debido a la programación previa hecha mientras salíamos. Inicialmente Pedro estaba tranquilo, pero pronto comenzó a enviarme mensajes de texto tristes de nuevo. Pensando que había superado su amargura, correspondí su amabilidad. Eso fue un error. El apego de Pedro se reavivó. Aparecía siempre que salía con amigos, suplicando que volviéramos a estar juntos. Cada vez, tenía que explicar por qué simplemente no podría funcionar. Para octubre, su comportamiento se intensificó. Enviaba mensajes alarmantes en plena noche, sugiriendo que podría hacerse daño. Mirando hacia atrás, debería haber buscado ayuda, pero tenía miedo de que expusiera mi secreto a mi mamá. Así que lo manejé solo. Fue una mala elección. Las amenazas de Pedro se hicieron más frecuentes, e incluso intentó poner a mis amigos en mi contra. El día más inquietante ocurrió durante la preparación de nuestra carroza para el homecoming del club de drama. Estaba bromeando con 2 amigos, Kevin y Caleb, ambos heterosexuales. Pedro, al ver esto, dejó abruptamente su tarea de pintura y salió. Momentos después, un estudiante más joven se me acercó, preguntándome dónde había ido Pedro. Me dijo que pronto lo entendería. Más tarde supe que él había conducido hasta el hospital para buscar ayuda. Me sentí aliviado, esperando que encontrara el apoyo que necesitaba. Sin embargo, no comprendí completamente cuán fijado se había vuelto en mí. Una noche, al volver de un ensayo de teatro, vi el carro de Pedro estacionado un poco más abajo en mi calle. Justo estaba saliendo de mi casa cuando llegué. Mi mamá estaba en el porche despidiéndose de él. Ella me dijo que había pasado porque estaba por la zona. Debes saber, soy el mayor de 7 hermanos. En ese momento, los más jóvenes de mis hermanos eran muy pequeños, con el más pequeñito aún sin nacer. Mi mamá siempre ha sido el pilar de nuestra familia. Mi papá no ayudaba mucho, y mi padrastro estaba lejos en el ejército. Ella es bastante alta y fuerte, capaz fácilmente de cargar conmigo a pesar de mi tamaño. Mido más de 1,80 m de altura y peso alrededor de 82 kilos.
Ella también es una increíble tiradora. Pedro, siendo mucho más pequeño, no tendría oportunidad contra ella, especialmente no en su estado. Minimicé cuánto Pedro y yo habíamos estado viéndonos, y ella pareció creerlo. Continuamos con nuestras rutinas diarias. Durante una semana todo pareció normal. Luego, al regresar de otro ensayo, vi a Pedro de nuevo. Su carro estaba estacionado cerca y él estaba sentado en el porche con mi mamá. Mi hermano menor estaba en su regazo. Al salir del carro, mi mamá me hizo señas para que me acercara. Con el corazón apesadumbrado me acerqué. Resultó que Pedro le había contado todo sobre nosotros, pero torció la historia para hacerse ver como la víctima y a mí como el abusador. Después de enviar a Pedro, quien se fue con una sonrisa, mi mamá me confrontó. Le expliqué mi lado de la historia, y afortunadamente, ella me creyó. Sin embargo, todavía estaba molesta, y terminé castigado. Pero eso no fue nada comparado con lo que ocurrió más tarde esa noche. Nuestra casa no es la más sólida. Sus viejas ventanas podrían abrirse fácilmente desde afuera. Pedro lo sabía porque lo había usado para escaparme antes. Mi habitación da a la calle, mientras que la habitación de mi mamá, donde ella y mi hermano pequeño dormían, da al patio trasero. Esa noche, me desperté alrededor de las 2 a.m., sintiéndome frío. Al ponerme mis gafas, noté que mi ventana estaba abierta. Revisé rápidamente y vi que la puerta de mi habitación también estaba abierta. Luego escuché un sonido suave proveniente del cuarto de mi mamá. El sonido de su puerta cerrándose. Con el corazón latiendo fuerte, me acerqué sigilosamente a su habitación y luego escuché un sonido escalofriante. El metálico clic de una pistola siendo amartillada. Irrumpí en su habitación. Las luces estaban encendidas. Allí estaba Pedro, acorralado con un cuchillo en la mano. Mi hermanito seguía dormido. ¿Y mi mamá? Estaba sentada tranquilamente en su cama, su pistola apuntando firmemente a Pedro. Estaba leyendo un libro, con sus gafas posadas en la nariz. Me instruyó con calma que llamara a la policía mientras mantenía su arma apuntada hacia él. La policía llegó y se llevó a Pedro. Mi mamá eligió no presentar cargos, bajo la condición de que él se mudara a vivir con su padre en Arizona, lejos de nuestra casa en Missouri. Desde entonces apenas vi a Pedro, excepto ocasionalmente en mensajes que enviaba a mis amigos, aún intentando ponerse en contacto conmigo. Sinceramente espero, por su bien y el nuestro, que nuestros caminos nunca se crucen de nuevo. Cuando tenía 20 años, comencé a salir con un hombre llamado Esteban. Había pasado aproximadamente un año desde que había dejado una relación muy mala. Esteban parecía agradable al principio. Nos divertíamos juntos, salíamos y a veces festejábamos más de lo que deberíamos. Esteban había pasado por un momento difícil antes de conocernos. Su novia anterior, Catalina, había muerto, lo que lo había dejado bastante triste. Poco después de comenzar a salir, decidimos mudarnos juntos. Todo sucedió muy rápido. Esteban quería poner fotos de Catalina alrededor de nuestro apartamento para recordarla. No me importaba, parecía importante para él. Catalina tenía una prima, Daniela, que solía visitar a Esteban. Con el tiempo Daniela comenzó a aparecer más a menudo. No me gustaba mucho Daniela, era grosera, y parecía que siempre intentaba estar a solas con Esteban. Me parecía extraño, ¿por qué querría estar tan cerca del exnovio de su prima fallecida? Una noche los tres estábamos en el apartamento y Esteban recibió un mensaje de texto. Daniela se había excusado para ir al baño unos momentos antes. Para mi sorpresa, había tomado una foto inapropiada de sí misma y se la había enviado a Esteban mientras yo estaba justo al lado de él. No podía entender qué estaba pasando, pero sabía que no quería ser parte de eso. Terminé las cosas con Esteban y les pedí a ambos que se fueran. Esteban terminó mudándose con su abuela porque no tenía a dónde ir. A pesar de nuestra ruptura, intentó volver conmigo, apareciendo a menudo en mi lugar de trabajo. Eventualmente, tuve que bloquearlo en todas las plataformas para detener sus constantes intentos de contactarme. Un par de meses después, vi en las noticias locales que Esteban y Daniela habían sido arrestados. Habían irrumpido en la casa de una pareja de ancianos, los ataron y robaron sus pertenencias y tarjeta de cajero automático. Incluso obligaron a la pareja a acompañarlos a retirar dinero. Fueron atrapados y enviados a la cárcel,
aunque parecía que no estuvieron allí el tiempo suficiente. Para entonces, yo estaba administrando un restaurante de barbacoa viviendo en un nuevo lugar. Un día Esteban apareció en el autoservicio. Apenas reconocí su voz, pero verlo allí me hizo saltar el corazón. El acoso comenzó de nuevo con llamadas a mi lugar de trabajo. Finalmente decidí dejar mi trabajo y comenzar mi propio negocio, esperando que eso terminara todo contacto con él. También juré no volver a salir con nadie remotamente parecido a Esteban. Esa decisión me llevó a conocer a mi esposo, y ahora hemos estado felizmente casados por más de una década. Y evito a cualquiera con un nombre siquiera cercano al de Esteban. Es una regla por la que vivo ahora. Esto comenzó hace un par de meses cuando estaba visitando a mi madre en nuestro tranquilo pueblito. Nuestro pueblo es considerado muy seguro, y mi familia siempre lo ha creído así. Sin embargo, hemos tenido algunos problemas con los vecinos alrededor. El pueblo ha estado creciendo debido a una nueva universidad que abrió recientemente. Mi mamá trabaja como profesora en esa universidad, que está justo al otro lado de la calle de donde vivimos. Tenemos una casa de 2 pisos, y mi dormitorio está arriba. Desde la ventana de mi dormitorio puedes mirar hacia abajo y ver la calle claramente. Cada noche, alrededor de la medianoche, mis perros empezaban a ladrar y gruñir furiosamente. Intenté muchas veces verificar desde mi ventana qué estaba causando su angustia, pero no podía ver nada. Hay muchos árboles y arbustos frente a nuestra casa, así que quizás lo que los molestaba estaba escondido allí. Esto había estado sucediendo todas las noches durante una semana, y siempre era a la misma hora, medianoche. Una noche, estaba particularmente inquieta y no podía dormir, así que terminé chateando por video con mi novio para pasar el tiempo. Como un reloj, en cuanto dio la medianoche, mis perros comenzaron a ladrar más fuerte de lo usual. Estaba sentada junto a mi ventana, tratando de detectar algo fuera de lo ordinario. Aunque no vi nada, sentí un escalofrío inquietante. Parecía que estaba a punto de descubrir que había estado acechando en las sombras, inquietando a mis perros. En un intento de tal vez vislumbrar lo que estaba afuera, decidí apagar todas las luces de mi habitación y me senté en la oscuridad, observando y esperando. Observé la calle desde un lugar donde estaba oculta a la vista. Mi novio, aún en el chat de video, supuso que podría ser un zorro o un mapache, ya que la fauna silvestre era común en nuestra área. Pero estaba segura de que no era solo un animal. Después de que mi novio se quedó dormido, permanecí pegada a la ventana. Alrededor de la 1:30 a.m., noté movimiento cerca de los arbustos. Una figura vestida completamente de negro estaba agachada detrás de ellos. Todo mi cuerpo se congeló de miedo, pero no quería alarmar a mi madre todavía. Ya le había mencionado la agitación nocturna de los perros, pero al igual que mi novio, ella lo había descartado como disturbios de animales. Solo observé a la figura en silencio, agradecida de que él no pudiera verme. La figura comenzó a moverse sigilosamente, manteniéndose baja para permanecer oculta. Sin embargo, desde mi punto de ventaja en el segundo piso podía verlo claramente. Se arrastró a lo largo de nuestra cerca hasta que llegó al camino de entrada del vecino, donde había un coche estacionado. De repente, las cosas se intensificaron. Sacó un cóctel Molotov, lo encendió y lo lanzó al coche. El coche estalló en llamas al instante. Sorprendida, finalmente llamé a mi madre. La figura salió corriendo, desapareciendo por la calle tan rápido como un gato asustado. Mi madre estaba al teléfono con la policía y los bomberos, pero para cuando llegaron, el hombre ya no estaba por ningún lado. Al día siguiente, un oficial de policía nos llamó. Había estado en nuestra casa la noche anterior. Resultó que habían atrapado al hombre responsable. Según la policía, había estado tratando de volver con su exesposa. Había amenazado con hacer algo drástico si ella se negaba a reconciliarse, y evidentemente, había cumplido su amenaza. En una semana su exesposa se mudó. Nunca realmente la conocimos, así que no aprendimos mucho más. Lamento no haber podido evitar el incendio provocado, pero me alivió que lo arrestaran. Cuando yo era solo un adolescente, tomé una decisión bastante precipitada. Decidí casarme con mi novio después de 3 años de relación. Aquí lo llamaré Fernando. Resultó que Fernando estaba profundamente perturbado.
Su fascinación no era con nada normal. Estaba obsesionado con la sangre, rituales oscuros y figuras notorias como Charles Manson. A menudo me amenazaba con un tono escalofriante, diciendo cosas como: si alguna vez piensas en dejarme, el mundo empezará a extrañar a las pelirrojas, insinuando que se convertiría en un monstruo como Ted Bundy. Dejarlo era aterrador. Una noche, en un acto desesperado, Fernando se cortó profundamente el brazo y usó su sangre para escribir mi nombre por todas las paredes y la ropa de cama de nuestro dormitorio. Era una escena sacada directamente de una película de terror. Necesité unos días para reunir mis pertenencias, pero cada momento estaba lleno de temor. Fernando me rodeaba murmurando: si no puedo tenerte, nadie podrá. O en otra vida podríamos tener otra oportunidad. Sus palabras eran como susurros fríos desde una tumba. La peor noche fue cuando desperté con su voz susurrando amenazas siniestras en la oscuridad. Apenas abrí los ojos, temiendo que cualquier movimiento pudiera provocarlo. Allí estaba él, de pie sobre mi cama, sosteniendo un gran cuchillo de cocina, deslizando la punta a lo largo de su brazo mientras hablaba consigo mismo en un murmullo inquietante. Temerosa por mi vida me enfrenté a él. Nuestras miradas se encontraron y la habitación quedó en silencio. Rogué suavemente: por favor, no hagas esto. Él se detuvo. Su mirada nunca dejó la mía. Luego retrocedió lentamente hacia la puerta, aún sosteniendo el cuchillo. Se quedó allí, mirando, y yo estaba paralizada por el miedo, sin saber si esos momentos serían mis últimos. Después de lo que pareció una eternidad, se giró y descendió las escaleras, desapareciendo en la oscuridad de nuestra casa. Me quedé allí, completamente despierta, el terror de la noche apretándome fuertemente. Sabía que tenía que escapar de esta pesadilla, pero ¿cómo podría hacerlo? Con cada hora que pasaba, la casa parecía cerrarse sobre mí, resonando con las terribles posibilidades de lo que Fernando podría hacer a continuación en ese momento. Afortunadamente logré escapar. Después de esa horrible noche, me di cuenta de que no podía quedarme atrapada en esa situación. Necesitaba escapar de Fernando y de esa pesadilla que había construido a mi alrededor. Durante los siguientes días, reuní valor y planeé meticulosamente mi escape. Primero busqué ayuda. Hablé con amigos cercanos y familiares en quienes podía confiar, explicándoles la situación aterradora en la que me encontraba. Me sentí aliviada al saber que tenía su apoyo incondicional y que estaban dispuestos a ayudarme en lo que necesitara. Luego preparé una maleta con todas mis pertenencias más importantes. Sabía que no podía llevarme mucho, pero aseguré tener documentos importantes, algo de ropa y cualquier objeto sentimental que tuviera valor para mí. Todo debía ser rápido y discreto. El siguiente paso fue encontrar un lugar seguro para quedarme. No podía regresar a esa casa, así que busqué refugio temporal con amigos o familiares que estuvieran dispuestos a acogerme. Afortunadamente, encontré un lugar donde me sentí segura y protegida. Una vez que tuve todo listo, esperé el momento adecuado para escapar. Sabía que no podía hacerlo sola, así que pedí ayuda a mis seres queridos. Juntos planeamos una estrategia para salir de esa situación de la manera más segura posible. Finalmente llegó el día de mi escape. Con el corazón latiendo con fuerza y los nervios a flor de piel, me preparé para dejar esa pesadilla atrás. Con la ayuda de mis amigos y familiares, me fui de la casa de Fernando en secreto, asegurándome de no dejar rastro que pudiera poner en peligro mi seguridad. Al fin me sentí libre. Aunque sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, estaba agradecida por estar fuera de esa situación tóxica y peligrosa. Me prometí a mí misma nunca volver a permitir que alguien como Fernando entrara en mi vida y me hiciera sentir tan vulnerable y asustada. A partir de ese momento, me comprometí a cuidar de mí misma y a buscar la felicidad y la paz que tanto merecía. A los 23 años comencé a alquilar mi primer apartamento. Alrededor de ese tiempo, mi antigua novia, a quien no había visto desde la escuela secundaria, se puso en contacto conmigo. Habíamos salido brevemente en ese entonces, pero no terminó bien porque yo fui tonto, coqueteando con otra chica. Habían pasado más de 10 años, y ella me dijo que había superado nuestros problemas de adolescentes y estaba dispuesta a intentarlo de nuevo. Empezamos a vernos, y pronto salíamos regularmente. Las cosas parecían ir bien. Un mes después de retomar nuestra relación,
Estaba trabajando en un turno tarde cuando me llamó. Sonaba molesta, diciendo que había discutido con su mamá y que la discusión había llegado al punto en que la abofetearon. Quería venir a mi casa para calmarse. Cuando llegué a casa más tarde esa noche, me di cuenta de que no solo estaba de visita, había traído sus cosas consigo. Aunque no estaba completamente cómodo con ello, no me importó demasiado porque podía usar algo de ayuda con el alquiler. Vivir juntos fue tranquilo durante los primeros 2 meses, pero luego todo cambió. Ella comenzó a expresar dudas sobre mis interacciones con otras mujeres. Pronto sus preocupaciones se extendieron a ver películas o programas que ella no aprobaba. Mi paciencia comenzó a agotarse porque tiendo a querer tener las cosas a mi manera. Empezamos a discutir frecuentemente, a veces toda la noche. Su comportamiento se volvió más alarmante. Empezó a lastimarse a sí misma y me culpaba por su dolor, diciendo que era mi culpa. Luego contrajo una infección grave. Me llamaba constantemente cuando estaba en el trabajo, exigiendo saber con quién estaba. Estaba trabajando largas horas en un servicio de ambulancias, y el estrés comenzó a acumularse. Una noche, las cosas escalaron terriblemente. Ella equiparó el ver películas al abuso físico y comenzó a gritar sin control. Sacó a relucir sus heridas y las numerosas visitas al médico, culpándome por todo. Después de amenazar con acabar con su vida con mi arma, no tuve más remedio que llamar a la policía. Ella se fue antes de que llegaran, arrojando mi arma cargada al patio en su enojo. Pensé que eso sería todo, pero los días de calma que siguieron fueron engañosamente pacíficos. Unos días después, me envió un mensaje diciendo que necesitaba devolverme la llave de su casa. Le dije que simplemente la tirara, pero no me hizo caso. Condujo hasta mi departamento, dejó la llave y pegó una nota en mi puerta. La nota afirmaba que yo estaba enfermo mentalmente, necesitaba ayuda y un montón de otras acusaciones. Dijo que me perdonaba por todo. Ni siquiera pude terminar de leerlo. Después de eso siguió enviando mensajes de texto preguntando si había leído su nota. Incluso culpó sus acciones por estar embarazada, afirmando que había perdido al bebé debido al estrés y que era mío. Años más tarde ahora estoy felizmente casado con un maravilloso niño de 2 años, llamado Gillian. No tengo arrepentimientos de haber dejado atrás ese aterrador periodo de mi vida. Espero que ella esté mejor donde esté, pero sinceramente deseo no volver a verla nunca más. Esta historia comienza cuando mi madre comenzó a salir con un hombre al que llamaremos Fabio. Este hombre al que llamaremos Fabio llegó en el verano en que cumplí 15 años. La primera vez que Fabio conoció a mis hermanos y a mí, miró a mi madre y le dijo: «Vaya, no me había dado cuenta de que tenías una familia tan grande». No fue la mejor primera impresión, podrías pensar. Al principio Fabio parecía un tipo normal, pero después de que se mudara con nosotros, mostró su verdadero carácter. Tenía un temperamento corto y a menudo gritaba y daba pisotones como un niño pequeño que tiene un ataque. Sin embargo, siempre lograba encantar a mi madre después de cada estallido, haciéndola creer que todo estaba bien. Probablemente por eso ella se quedó con él más tiempo del que debería haberlo hecho. Mi madre puede ser un poco ingenua, lo que supongo que le facilitó las cosas a él. Sin embargo, a Fabio le resultaba difícil llevarse bien con mis hermanos y conmigo. Criticaba todo lo que hacíamos, afirmando constantemente que estábamos tratando de separarlo de mi madre. Tengo 4 hermanos, y según él, los 2 más jóvenes y yo siempre estábamos metidos en líos. Parecíamos ser su principal problema. Poco a poco comenzó a prohibirnos que nos juntáramos con ciertos amigos y se volvió mucho más estricto con nosotros que con nuestro hermano mayor. El día en que supe que realmente era peligroso fue cuando me recogió del colegio. Mientras conducía nos acusó a mi hermano menor y a mí de hablar mal de él. Respondí: «¿Qué? Eso no es cierto». Pero él desestimó mi negación, afirmando que tenía pruebas. Cuando llegamos a casa nos mostró un dispositivo de grabación. Luego reprodujo una conversación entre mi hermano y yo que había tenido lugar en nuestra habitación. Reconocí nuestras voces y la privacidad de nuestra conversación. Conmocionado, lo confronté. «¿Por qué nos estás grabando en nuestra habitación? ¿Qué te pasa?» Discutimos acaloradamente, e inmediatamente llamé a mi madre para contarle. Pero ella no lo enfrentó al respecto. Evitó tomar partido, lo cual me frustra incluso ahora. Después de confrontar a Fabio acerca de las grabaciones en nuestras habitaciones,
Lo obligué a quitar todos y cada uno de los dispositivos, pero el sentido de seguridad en nuestro propio hogar ya se había desmoronado. Un año después, cuando tenía 16 años, comencé a trabajar en un restaurante de comida rápida local. A Fabio no le gustó nada esto, especialmente porque mi amigo de la escuela, a quien él no le agradaba, también trabajaba allí. Sospechaba que había aceptado el trabajo solo para pasar tiempo con mi amigo. A su manera usual de controlar las cosas, Fabio decidió vigilarme yendo a mi lugar de trabajo. Se sentaba en un rincón y nos observaba, no solo una vez, sino muchas veces durante todo un mes. Su presencia era inquietante y hacía que tanto mis compañeros de trabajo como yo nos sintiéramos muy incómodos. Harto de su comportamiento, decidí que era hora de irme. Mi padre había regresado recientemente del extranjero y me ofreció un lugar donde quedarme. Empaqué mis cosas y me fui sin mirar atrás. Mi padre se enfureció cuando le conté todo. Quería involucrar a la policía, pero mi madre, siempre protectora de Fabio a pesar de su relación conflictiva, suplicó a mi padre que no lo hiciera. Eventualmente mi madre y Fabio se separaron por otros problemas y nunca volví a verlo. Esperaba que así se quedara. Vivir con mi padre me dio la paz que necesitaba, pero las sombras de mi tiempo con Fabio persistieron. A veces, tarde en la noche, me despertaba pensando que oía su voz o el suave clic de un grabador. Estos sonidos parecían seguirme, se colaban en mis sueños y los convertían en pesadillas. Esto empezó hace unos meses cuando recibí la llamada de Paula. Estaba en el parque con un chico con el que estaba saliendo y me pidió que subiera allí porque no se sentía segura estando con él. Él tenía el brazo alrededor de ella como si ella le perteneciera. Cuando llegué me senté frente a ella y fue entonces cuando todo empezó. Él puso sus ojos en mí. Tenía un plan para llevarme a su cama. Poco sabía él que no iba a suceder de esa manera. Cuando Paula se fue, él empezó a hablar conmigo y me dijo que tenía que irse y que volvería en bicicleta para que pudiéramos seguir pasando el rato. Se quedó hasta alrededor de las 9, cuando finalmente quise irme a casa. Dejó claro que no quería que me fuera sola, y se mostró como un caballero perfecto. Cuando llegamos a mi casa quería hablar más, diciendo que yo era una persona tranquila y que le encantaría conocerme un poco mejor. Cuando intentó tener relaciones sexuales conmigo, le dije que no era ese tipo de chica, que si lo quería tenía que invitarme a salir en 7 citas para conseguirlo. Así comenzó. Todos los días empezaba el día con un texto de «Buenos días, hermosa», y quería hacer algo después del trabajo. Tenía planes conmigo para encontrarnos en el parque y pescar. Cuando llegué, lo vi pasando el rato con Paula y ella tenía esa expresión en su cara que parecía que iba a recibir una paliza. «Hola, amor». Vino de otra chica con la que él había estado intentando salir en ese momento. Desde aquí, ya estaba metida de lleno, pero ¿me detuvo eso? No, no lo hizo. Me hizo querer acercarme más a él porque, en el fondo, sabía que podría haber sido bueno para él. Cuando vio las expresiones en nuestras caras, tuvo esa expresión de «oh mierda» en su cara hasta que apareció su madre. Cuando él se fue, todas las chicas excepto yo se fueron, ya que él había huido. Pero eso no me asustó en lo más mínimo mientras esperaba que él me llamara, diciéndome que volvería. Solo me senté allí esperando. Mi teléfono sonó. Era él. «Oye, Luciano, ¿volverás?» «Se fueron». «Sí, vuelvo». «No esperaba que todos ustedes aparecieran a la vez». «Estaré allí en un segundo», respondió. Cuando apareció me dijo que subiera, que me llevaría a comer. Cuando llegamos allí, bromeó diciendo que para la primera cita íbamos a tomar un par de copas y jugar al billar. Pensé que estaba loco porque soy pésima jugando al billar, pero en realidad fue divertido y muy relajante. La segunda cita fue incluso mejor. Fuimos a pescar, que es algo que me encanta hacer. La tercera fue la fiesta de cumpleaños de su tío y después me acompañó a casa. La cuarta, quinta y sexta cita fueron salir a cenar e ir al parque a ver el atardecer. Luego, finalmente, en la séptima cita, me llevó a una fiesta de Año Nuevo en casa de un amigo después de cenar, y luego conseguimos una habitación de hotel. A medianoche tuvimos sexo por primera vez. Unos meses después él ya se había enamorado, o eso pensaba yo. Un día, de la nada, me dice que no puede seguir así, que necesita tiempo para pensar. Pasaron unas semanas, me llamó para salir y tener sexo. Continuó así hasta que descubrimos que estaba embarazada.
Decidimos volver a estar juntos y fuimos a Sarasota con su amigo Omar. Al día siguiente, intentamos irnos a dormir ya que habíamos estado despiertos toda la noche. Al menos lo intentamos. Pasaron unos minutos y su madre estaba golpeando la puerta gritando. Él le dice a su madre que tiene derecho a tener una invitada por una noche ya que paga alquiler, que puede irse al infierno. Volvimos a acostarnos cuando su padrastro patea la puerta y saca un arma de inmediato. Luciano salta y me protege para que no me lastimen. Después de lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo un par de minutos de ellos gritando y Luciano tratando de quitarle el arma, esta se dispara. El arma se dispara y Luciano cae sobre mí. Veo la sangre pensando que le dispararon en el corazón debido al agujero de bala que había en su camisa. Pasan unos 45 segundos y él despierta diciéndome que le dispararon y que solo salga de allí. Le dije que no me iría sin él. Nos levantamos y empezamos a salir de la casa hasta que su madre nos empuja de nuevo por el pasillo para evitar que nos vayamos. Logramos escapar de ella y pudimos llegar a la casa del vecino mientras estaba al teléfono diciéndoles lo que había pasado. Su padrastro fue arrestado y solo pasó 2 meses en la cárcel. Recibió 3 años de libertad condicional y 6 meses de manejo de la ira por asalto agravado con un arma letal. Pasaron unos meses y él estaba mucho mejor. Le habían disparado en el cuello faltándole centímetros para cortar la yugular y saliendo por la parte trasera de su cabeza, faltándole centímetros para dañar su columna y placa craneal. Terminamos en Crystal Springs, no muy lejos de donde vivía mi tío. Comenzó a gritar y a llamarme perra, culpándome de todo lo que salía mal, incluso si yo no tenía nada que ver. Descubrí que estaba consumiendo metanfetaminas. Cuando se lo mencioné, me golpeó. Desde entonces no supe qué hacer. Intenté irme, pero cada vez que lo hacía, él descubría dónde estaba y causaba problemas para que tuviera que irme, y eventualmente terminaba de vuelta en los manantiales con él. Durante los primeros días fue muy dulce. Siempre me decía cuánto lamentaba haberme golpeado y que no sabría qué hacer si me fuera y que me amaba hasta la luna y de regreso. Después de esos días, comenzaba de nuevo. Llegó al punto en que no tenía a dónde ir debido a los problemas que él causaba. Intenté llamar a refugios para pedir ayuda, pero él intentaba quemarme cada vez que intentaba irme, bloqueando la única puerta de salida. Eventualmente descubrí que me estaba engañando con cualquier persona con la que pudiera. Finalmente dejé de intentar irme, y me enfrenté a la realidad de que tal vez nunca podría salir de esa situación. Hasta el día en que un querido amigo con quien todavía soy amiga hoy, vino a buscarme para llevarme de regreso a Crystal Springs y ayudarme a recoger a Luciano. Eso fue hasta que él me empujó contra el coche de mi amiga, amenazando con apuñalarme con un cuchillo. Mi amiga Ámbar intentó ayudarme, pero Luciano le dijo que se mantuviera al margen o rompería todas las ventanas de su coche. «Ni lo pienses», gritó Ámbar. Me metió en el coche, cerró todas las puertas con llave y se marchó como un rayo. Hasta el día de hoy Luciano intenta hacerme volver actuando como si hubiera cambiado, pero en realidad no lo ha hecho. Todavía acecha mi Facebook, sigue llamándome aunque bloquee sus números, sigue intentando decirme que me ama y que me extraña, pero simplemente está acostándose con otras cada noche. Hay días en que me pregunto si alguna vez podré salir de su vista y encontrar al hombre adecuado para mí, que me trate como se debe tratar a una mujer. En 2011, me mudé a la casa de mi madre y me acerqué mucho a las chicas del vecindario que vivían a pocas casas de distancia. Planeamos un viaje solo para nosotras. Estaba emocionada por mi primera aventura con mis amigas del vecindario. Macarena y Rosina, que eran gemelas, Jessica, Josefina y yo queríamos ir a una fiesta a la que nuestros padres nunca nos dejarían ir. Josefina sugirió que fingiéramos tener una pijamada en casa de Jessica y simplemente vagar por las calles toda la noche y asegurarnos de estar en casa antes de las 7 a.m. Pensamos que estaba loca y dijimos que nuestros padres nunca aceptarían eso, pero seguimos adelante con el plan porque todo lo que queríamos era ir a la fiesta. Jessica, que era la más joven de todas, tenía problemas para mentirles a sus padres, así que fui y lo hice con ella, aunque yo hice la mayor parte de la conversación. El plan funcionó, o al menos eso creímos. Después de usar el baño de McDonald's para vestirnos, recibimos el texto con la ubicación de la fiesta. Llegamos a la dirección y encontramos una casa abandonada. Nos miramos unas a otras,
Enviamos un mensaje de texto al número para confirmar si la dirección era correcta, y al descubrir que sí lo era, entramos y encontramos la casa vacía. Intentamos salir, pero antes de que pudiéramos, la puerta se cerró y todas fuimos vendadas y drogadas para que no pudiéramos resistirnos. Lo que parecía un corto periodo de tiempo en que estuvimos inconscientes, resultó ser de 5 horas. Nos quitaron las vendas y reconocí inmediatamente quién nos había llevado. Mi exnovio Hernán había planeado esto y mis amigas eran víctimas inocentes en la mezcla. Comenzó a decirme que, como no quería tener relaciones sexuales con él voluntariamente, lo haría por la fuerza. Macarena, Rosina, Jessica y Josefina estaban encadenadas en una habitación oscura hecha de ladrillos sin ventanas. Intentamos gritar y los 4 empezaron a reírse de nosotras, murmurando que no podían escucharnos, que solo estábamos perdiendo el tiempo. Nos golpearon durante 3 días. Fuimos violadas, quemadas, cortadas, golpeadas y estranguladas. Estábamos débiles debido a la falta de comida y agua. Nos hacían beber vodka y solo nos permitían 3 bocados de pan para cada una. En el último día que estuvimos allí, escuchamos un sonido afuera en el patio. 3 de los chicos fueron a verificar qué estaba pasando, mientras el cuarto acababa de violar a Rosina. De repente, la puerta de la habitación en la que estábamos se abrió y vi a mi tío, que trabajaba para la oficina del sheriff del condado. Inmediatamente empezamos a llorar de alegría mientras nos desbloqueaban las esposas de nuestras muñecas. Una vez que me liberaron, fui directamente a la otra habitación para ayudar a Rosina. Entré y lo saqué de encima de ella, comenzando a golpear su cara contra la pared de ladrillos. Fue tan brutal que mi tío tuvo que quitarme de encima de él, diciéndome que todo había terminado, una y otra vez en mi oído, mientras intentaba alejarme. Para cuando dejé de golpearlo, estaba muerto. Una vez que salimos de la casa y nos subimos a los vehículos de respuesta de emergencia, le pregunté a uno de los oficiales cómo nos habían encontrado. Respondió que fue gracias a mi reloj. Mi tío había puesto un rastreador GPS en él para que, en caso de que no llegara a casa, pudieran encontrarme. Mi madre lo llamó preocupada porque habían pasado 4 días sin que llamara, y eso no era típico de mí. Luego buscó nuestra ubicación y vinieron. Estoy contenta de que ustedes sigan vivas y de que tu madre llamara cuando lo hizo. Los 3 hombres restantes perturbados fueron arrestados y encarcelados por múltiples cargos de violación, sodomía y secuestro. Pasaron unos días y mi madre se suicidó porque se sentía responsable de lo que nos había pasado. Hoy en día, todas hablamos entre nosotras excepto Rosina, quien lamentablemente se suicidó unos meses después de que nos rescataran durante unas vacaciones familiares. Entré y la encontré. Había sangre por todas partes en el suelo debido a la enorme herida cortante en su brazo, en la misma dirección que sus venas.